Saludos, gentes, y bienvenidos a un nuevo programa. Vamos a tratar, eh, vamos a tratar de hacer una evaluación de la agenda económica, pero pensando en la gente, pensando en las principales demandas, necesidades y en realidad llamados que urgentemente escuchamos hacer a la gente sobre la agenda económica. Vamos a hablar sobre cuatro aspectos y sobre esta base, qué tanto en realidad está priorizando estos temas el gobierno de Bukele. Vamos a hablar de empleo, vamos a hablar de salario mínimo, costo de la vida y el tema de pensiones. Son temas que la gente está demandando porque hay una asfixia en materia del bolsillo y de la economía familiar. ¿Qué se está haciendo en esta dirección? ¿Hay alguna decisión que se esté tomando en la Asamblea Legislativa por parte de los ministerios, del gobierno o de las alcaldías o alguien en realidad de este aparato político está escuchando a la gente y está respondiendo en esa dirección? ¿O simple y sencillamente tenemos a un gobierno que anda en otra dirección totalmente lejana a la principal demanda que tiene la gente? Vamos a hablar un poco de esto y al final también vamos a tratar de explorar si ya al cierre del primer mes del gobierno inconstitucional de Bukele, en realidad hay señales de que está asumiendo la receta del Fondo Monetario o qué está pensando en materia de visión de mediano y largo plazo en materia económica este régimen. A partir de estos temas, vamos a conversar ahora con César Villalona eh, para tratar de entender qué está pasando en materia económica. César, gracias por el ser tiempo y por estar nuevamente con nosotros. Gracias a ti, Franklin. Un gusto siempre estar en tu programa. Para empezar, ¿qué señales da eso de un gobierno que esté hablando de energía nuclear cuando la gente no tiene ni para comer los tres tiempos al día aquí en El Salvador? Bueno, mira, a mí me sorprendió esto de la energía nuclear, realmente, cuando lo aprobaron. Entonces, ¿a qué viene estar hablando de este tema cuando Sí, la gente de lo que te está hablando es de que todo está caro, no hay empleo, la comida se está encareciendo? La energía nuclear es una promesa para una década. Entonces, el gobierno está desconectado del pueblo. A lo mejor eso. quieren vender la imagen de un Bukele moderno. Pero eso no es moderno tampoco, porque esa fuente de energía no es importante ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en Japón, ni en China, que son los países más poderosos del mundo y que más energía consumen. Estados Unidos Mm. consume la cuarta parte del petróleo del mundo y China casi el 20 y Europa el 25. Entonces, no estoy diciendo que prefiero el petróleo, lo que te quiero decir es que ni siquiera en esas naciones la energía Sí. nuclear es una fuente importante y es muy peligrosa. Está desconectado. Vamos a ver. Esta es un poco la palabra clave ahorita. Si la gente está hablando de estos temas, porque no he escuchado a ningún ciudadano que hable sobre energía nuclear. La gente está hablando del costo de la vida, que en la semana pasada, César, y te voy a poner los temas para que ya tú puedas irnos desarrollando este tema. La Bueno, semana pasada, César, veíamos cómo ha incrementado escandalosamente el precio de las verduras, casi en un 300%, y el costo de la mayoría de los productos. Este es un tema que debería de estarse abordando la Asamblea Legislativa, Economía, Agricultura. ¿Qué se debería de estar haciendo en esta dirección? Incluyendo ahí el tema del salario mínimo y el tema del empleo, César. ¿Cuáles deberían ser los temas que debería estar discutiendo este gobierno en esa dirección? en todas las encuestas, en los últimos 3 años, aparecen como principales problemas del país el empleo y el costo de la vida. Eh, También hay otros temas relacionados con la salud que está empeorando, la educación que está mal, el tema de pensiones, el sector agropecuario que está en declive. Pero bueno, la agenda del gobierno no va por ahí. La agenda del gobierno va en energía nuclear, va, siguen hablando del Bitcoin, no sé para qué, y están hablando del subsidi, no sé para qué. Hablan del turismo, pero el Uh -huh. turismo que está viniendo aquí es salvadoreño y dan un dato de turistas a partir de la gente que pasa por el aeropuerto y eso no es turismo. Cuando tú vienes aquí y viene un montón de gente que de aquí se va para Nicaragua o para otro sitio, por ejemplo, africano, eso no es turismo, eso es llegar al aeropuerto y agarrar otra línea
y no entran al territorio nacional. Están manipulando cifras sobre turismo, que también es un proyecto de mucho tiempo el turismo, para hacer negocio. Pero la gran masa popular está desconectada de esos temas. Entonces, uno es el costo de la vida. Vamos a ver, ¿qué ha pasado con esto? Ya no hagamos historia de los 5 años de Bukele, que eso creció el costo de la vida casi 30% en el área urbana y 28, 27 en el área rural. Quedémonos lo que ha pasado en las últimas 2 semanas. ¿Qué pasó ujú, entre el 14 de junio y el 26 de junio? Y habría que ver ahora qué va a pasar en estos días. ¿Qué ha pasado? El pipián, el precio del pipián que creció 233%, o sea, se triplicó. Pasó de $24 el ciento a 80. El pipián mediano, de $20 a 60, 200% de aumento. El pipián, el pepino grande, el saco de $15 a 40, 167% de aumento. La papa, el quintal de $45 a 85, 88% de aumento. El whisky verde grande de $36 a 62, 72%. Te voy a dar dos más. El tomate para pasta, perdón, tomate pasta grande, la caja ujú, $23 a 38, 65%. Y el apio, el manojo de 25 manojos, $60, 75, 25%. Es una muestra que estoy dando nada más. Yo compraba, te voy a dar mi caso, yo vivo en Santa Tecla, por $1 a mí me daban 6 o 7 tomates hace 2 años. Luego me empezaron a dar cuatro. Pues antes de ayer, no el lunes, con $1 me dieron 2 tomates y me devolvieron 20 centavos. O sea que está $40. Con $1 no compra 3 tomates. Impresionante. Pero en la tienda de la colonia, ¿verdad? Y de bajos ingresos de la, de la población. Pero lo otro es que se le ha quitado el subsidio al gas a un porcentaje, a más de un 30%, y ya se encareció el gas, como en $6. Ya no estoy hablando de comida, estoy hablando del ujú, gas que se utiliza para hacer la comida. Está caro. Para los sectores medios está más cara el agua, también en energía. Los recibos están llegando más caros y eso no está subsidiado para los sectores medios. Bien, entonces las verduras están carísimas. Están diciendo que es porque en Guatemala están caras. El CDC hizo una investigación. Realmente no es un problema del encarecimiento en Guatemala. Están hablando de la lluvia, de que la lluvia, pero estos datos son antes de la lluvia. Bueno, más o menos coincidieron con la lluvia, pero el encarecimiento es de 2 semanas. ujú, Y está el problema de que los costos de transporte no han subido, porque ha habido 3 recortes de la gasolina chiquito en las últimas 3 semanas. Chiquito, estoy hablando de 10 centavos, 12 centavos, 15. Entonces, si el transporte viene de Guatemala con estos productos y está un poquito más barato, de Nicaragua, de los países de Centroamérica, Honduras, que está cerca también, ¿cómo es que se está encareciendo todo esto? Yo creo que es un problema de una caída de la producción. Se ha venido abajo la producción. Ya antes de la lluvia se había hecho un cálculo de una pérdida de la producción de arroz, maíz y frijol y de las hortalizas, que lo hizo Campo. Abunda la información sobre eso. La producción de maíz va a caer más de un 20%. Ahora con la lluvia se perdió una parte y se perdió una parte de frijol, la de primera, porque la de frijol viene después. La segunda, que es el 75%, comienza ahora en los próximos meses. Entonces, es un problema que ya está en el país de desatención del agro, de caída de la producción. Las importaciones crecen, pero se generan cierto desabastecimiento y suben los precios. Y además no hay control, porque como ha dicho el CDC, es que se está abusando. ¿Y dónde está la Defensoría del Consumidor? ¿Qué ha dicho la Defensoría? ¿Qué instancia de la Asamblea Legislativa se ha movido? Que yo me acuerdo que en el pasado, no importa el gobierno, cuando se daban casos de encarecimiento del frijol, del maíz, digamos, un mal invierno o una tormenta que afectó los cultivos, se creaban comisiones para estudiar la situación, para tomar medidas. Aquí el gobierno no está reaccionando. Aquí no pasa nada. Creo que lo único que dijo un funcionario por ahí, un diputado, fue que es un problema de la lluvia. ¿Qué está diciendo el Ministerio de Agricultura? Nada.
Y estos productos son agrícolas. Todo lo que mencioné son agrícolas, ¿verdad? También se están encareciendo los industriales. Entonces, hay una desatención. Este es un problema real. Otro problema relacionado, que esto afecta a la salud de la población, obviamente, porque si todo se encarece, la gente tiene que consumir menos y afecta su nivel de vida, su salud, su nutrición. Pero esto se combina, lo quiero vincular al tema de la salud, que los casos de dengue aumentaron de 2.838 en los primeros 6 meses del año pasado a 3.473, 22%. Los casos de diarrea y gastroenteritis aumentaron de 103.000 a 191.000, 85%. Es decir, enfermedades que atacan a niños, niñas, hogares con problemas de agua y saneamiento. Y ya se sabe que hay una problemática de agua y saneamiento. Entonces, hay niños y niñas fallecidos por dengue. No recuerdo cuál es la cifra, pero están aumentando los casos. ¿Y en qué anda el gobierno? En vez de apoyar a la población de menos recursos, le quitó al Ministerio de Salud 107 millones de dólares. Ahí está el presupuesto hasta mayo y hay un recorte. Y le quitó 8 millones a la empresa de agua potable, ANDA, y 12 millones al Ministerio de la Vivienda. Porque este problema de las enfermedades tiene que ver con la vivienda, una vivienda en mal estado, hacinada, con malos pisos, techo eh, eh, de un mal material que se filtre el agua, el piso de tierra. Bien, una vivienda que, aunque no tenga todo eso, digamos que esté un poquito mejor, pero que tiene falta de agua o de energía, no tiene buenos servicios de agua y saneamiento. Y el problema de salud, si no hay atención del Estado, suficiente atención. Entonces, los tres problemas están ahí: la vivienda, el agua y la salud. Afectan a la gente, afectan la salud de la gente, no solo el deterioro del sistema de salud, sino el encarecimiento de los alimentos y el problema del agua y el problema de la vivienda. ¿Dónde golpea el gobierno en términos presupuestarios? En salud, quitándole 107 millones, Ujú, en ANDA, quitándole 8 millones hasta mayo, y el Ministerio de la Vivienda, que le quitaron 12 millones en el presupuesto que se aprobó para este año con respecto al del año anterior. Un recorte de 12 millones, que es un recorte como de 25%. Y ese es un ministerio para hacer vivienda de interés popular, tengo entendido, no para los ricos, ¿verdad? Bien, entonces hay una desconexión, ¿verdad? Ahí estamos en salud, agua, vivienda y alimento, costo de la vida. Y todo eso es costo de la vida. Pero los otros son transporte, que también se ha encarecido. La electricidad, que también se ha encarecido. Y la educación, que es un desastre, porque tenemos una matrícula estudiantil menor en 20.000 estudiantes que el año anterior. Y tenemos una matrícula en la UE de 61.000 cuando eran 65.000. Y ujú, tenemos un montón de escuelas deterioradas que no han reparado las escuelas. Y acaba de pasar una lluvia y más de 400 escuelas llenas de agua. Cuando Bukele ujú, prometió reparar 5.000 en el Plan Cucatlán, y el Plan Cucatlán es desde el año 2018, fue en el 2018, sirvió de base a la candidatura. Entonces, realmente son agendas totalmente diferentes. Las necesidades de la población y las prioridades del gobierno no van de la mano, van al revés. Y es un gobierno muy indolente, porque el ujú, gobierno está reconociendo que la pobreza ha crecido. O sea, el gobierno, si hay algo que reconocerle, que ha reconocido eso, digamos, no lo ha tapado, porque nos dio la encuesta del 23 y aparece una pobreza mayor que la del 19. Y la del 19 también nos las permitió que la tuvieran, la publicó en el 20. El aumento debe ser mayor de lo que ahí dice, pero ahí habla de un aumento de 3%, que son 130.000 personas que cayeron en pobreza extrema en este periodo. Y como si eso no fuera nada, ante esta problemática de costo de la vida aumentando, ellos están hablando de energía nuclear y de otras cosas, ¿verdad? ujú, Está el problema del empleo. ¿Qué dijo Silvia de Cuellar ayer, la directora de Coespo? Que las exportaciones cayeron 5.3 entre enero y mayo. Sí, eso es verdad. Ahí está el dato del Banco Central. Han caído, han bajado los pedidos.
Se está vendiendo menos en el exterior, menos de todo, café, de todo lo que se vende en el exterior, sobre todo en Estados Unidos. Las de maquila se han desplomado. Y dijo que ya despidieron 1.000 personas y que esas personas no van a volver a conseguir empleo. Así lo dijo, pero no se preocupen que van a venir otras empresas y van a crear 4.000 empleos. Pero bueno, ya fue promesa. Eso ya es medio demagógico. Pero admitió la realidad. Ya se perdieron 1.000 en el sector exportador. Y el año pasado se perdieron 10.000 empleos con respecto al anterior. Ya llevamos 11.000. Ujú. Lo que necesitamos es que un gobierno tome medidas y el sector privado para que se generen empleo. Bien, y aquí estamos hablando de empleo privado y de empleo formal, de gente que cotiza la seguridad social, gente que ahora va a tener problemas para conseguir trabajo y cuando llegue a 55 años, si es una mujer de 45 y no consigue empleo, no va a tener pensión porque no va a cotizar 25 años. Ahí vamos a otro problema, el de las pensiones. Ese es otro lío que hay ahí. Pensiones bajas, el gobierno agarrando el dinero de las AFP y no pagando. Ya le debe 10.058, 10.058 millones. Y cuando llegó Bukele eran 5.075, pues el doble. Este año ha agarrado ya como 580. ¿Para qué lo agarra? ¿Y en qué se traduce eso? Porque las pensiones del sistema público solo requieren 300 millones, que las AFP pierden 300 millones para pagar las pensiones del sistema público. Pero han agarrado entre abril del año pasado y mayo de este año como 1.400. Y solo este año ya van cerca de 600. Obviamente no es para eso. ¿Para qué es eso? Es para pagar salario porque no tienen dinero de la recaudación. ¿O para qué es? Bien, entonces te quería tocar otro punto de la agenda antes Sí. de hablar del salario. Hay otra Ujú. cosa bastante grave que acaba de pasar, porque yo hablé de recorte al agua, a la salud y y al Ministerio de Vivienda. Pero Sí, fíjate lo que han hecho con el gas. Voy a retomar. Eh, ya le recortaron 35 millones al subsidio al gas. Eran 114. Entonces, 260.000 hogares no van a recibir ese subsidio. Ese es mi cálculo. Creo que lo habíamos tocado en otro programa. sí. En salud, esos 107 millones, mira lo que incluye. 38 millones al primer nivel de atención. Por favor, el primer nivel de atención. Si la lógica de la salud es la salud preventiva, es el primer nivel. Son los equipos comunitarios de salud. Van a eliminar unidades de salud. El segundo nivel ya es ir a una clínica. Y el tercer nivel es ir ya a un hospital para una cirugía. Entonces, el primer nivel es el que debe ser atendido. Te voy a dar el siguiente dato. Cuando el FMLN entregó el gobierno en el 19, el presupuesto de, del primer nivel de atención era de 304 millones de dólares. El aprobado en este año es de 199. Ponle 200, con perdón, el otro era 204. El aprobado en este gobierno son 200. 4 millones menos que aquel. Y han pasado 5 años. ¿Cómo es que en 5 años el presupuesto del primer nivel de atención de salud disminuye en 4 millones? En un gobierno, un país que ha tenido COVID en el 20 y un montón de problemas de salud, que ya las enfermedades que están aumentando. Pero no solo eso, sino que ahora resulta que le quitan a ese primer nivel de atención 38 millones de dólares. O sea que ya no va a Para ser este año, César. para este año, de lo aprobado. Ujú. Ahí está la información. Es decir, que ya no es lo aprobado. Lo aprobado es menor a lo que dejó el frente. Y ahora acaban Y de por recortarle eso, 38 César, millones. Ajá. por eso mismo, es que estas son las cosas que no pegan. Recién el Colegio Médico decía ayer que la reacción del gobierno en materia de la alerta epidemiológica por dengue ha sido tardía. Pero ahora esto, reflexionando un poco, y tú me dices que hay un recorte para el tema de salud y tiene ya que 3 niños han fallecido y 30 más
están hospitalizados, según los datos que nos han dado, porque no hay forma de corroborarlo tampoco. Pero esto quiere decir que no estás conectado en realidad con los temas. Y ahora tienes Totalmente. todo un sistema de lluvia que ha afectado a la gente, porque eso también te genera problemas respiratorios, etcétera. Entonces, pareciera que en realidad la agenda del gobierno no es la prioridad de la gente. Bueno, es la medicina, ¿verdad? Es la medicina de que habló el presidente, pero totalmente fuera de las necesidades de la gente, totalmente fuera. Fíjate otra cosa en salud. Al primer nivel de atención, yo te hablé de 107 millones, 38 al primer nivel de atención, 62 millones menos para la atención hospitalaria. Bueno, no sé cómo le va a ir a la gente. Y 7 millones menos a la atención ambulatoria. Esta es de las personas que son atendidas en los hospitales, pero que no se quedan en ellos. Tienen una atención y se van. Esos recortes se hacen a pesar, además, de que hay escasez de medicina en los hospitales y que están aumentando las enfermedades prevenibles. Y se están agravando otros problemas de salud, porque aquí está aumentando hasta el problema de salud mental. Ya decidieron contratar psicólogos. Aquí se está suicidando nueve personas por semana. Bien, en educación, esto es gravísimo. Hay un recorte aprobado en mayo de 63 millones de dólares al ministerio. Bien. Eh, 63 millones en general. Unos rubros bajan y otros aumentan. Sí. Entonces, eh, al de, no, 67 millones en general, pero le reducen al rubro de salario 63 millones. ¿Qué conclusión saco yo? Que van a despedir miles de maestros. No hay Ujú. otra salida. Ok, no hay otra salida. Y, y reducen otros rubros, pero le aumentan a un rubro que no tenía ni un centavo. Hay un rubro eh, que no tiene, tenía cero, porque aparece en el presupuesto, pero aparece con cero y ahora aparece con 90 millones en mayo. Ese rubro se llama indemnización. Es decir, que ese es el dinero para los despedidos. 63 millones menos de salario y 90 de indemnización. Y hay otro recorte y al final el recorte total son 67 millones. Bien, pero a los maestros además no le han subido el salario que le tocaba el año pasado y no se lo subieron ni este año por ley, por el escalafón que se cumplieron 3 años del último aumento. Ok, ahí viene el despido y ni soñar con salario. Otros recortes, ya no en educación, son a las alcaldías, 57 millones menos. Ujú. Y ya le habían quitado, con la modificación esta, con todo lo del FOD y la creación de la DO, una cantidad enorme de dinero. Bien, 57 millones menos para las alcaldías, que ahora son 44, pero que tienen que asumir los problemas de todos los distritos municipales, porque eso no cambia nada en términos de las necesidades. Y están despidiendo gente de las alcaldías. Eh, Al cuerpo de bomberos le quitan casi 8 millones. Bueno, ojalá que no haya problemas de incendio y de otro tipo de necesidades. Eh, y parece que va a venir un recorte de la energía eléctrica. Es una información que tenemos. Vamos a esperar a ver qué Eso, resulta. Ajá. eso es al subsidio, a la energía eléctrica. Al subsidio, al subsidio a la energía. Ujú. Bien, entonces, ¿cuáles son los problemas de la gente? Costo de la vida, nada para eso. Empleo, el empleo. ¿Y cómo se genera empleo? Para generar empleo hay que generar condiciones para la inversión. Ya salió el dato de inversión extranjera en el primer trimestre y de acuerdo a la tendencia ya va a ser menor a la del año pasado en un 20%. Entonces, ¿qué empleo va a haber ahí? El sector exportador con problemas de caída de las exportaciones. Ya, ahí, que es un sector importante. Solo en la maquila trabajaban más de 70.000 personas, hoy trabajan 40.000 y pico. Ha venido cayendo. Ahí está vinculada el azúcar, ahí está vinculada a ese sector el café, las exportaciones de alimentos. El país exporta por 8.000 y pico de millones de dólares, más o menos la misma cantidad de remesas. Eh, entonces, el empleo
Bueno, pero lo que acaba de decidir Bukele es despedir 300 y pico del Ministerio de Cultura y parece que vienen despidos en educación, de acuerdo a esta información. Entonces, ¿dónde es que se va a generar el empleo? Y en salud Ujú, en salud si se está recortando, en el Estado no van a crear empleo. Eso está claro, que la política de eliminación. Y en el sector privado tenemos el camino de la inversión extranjera, ahí no va a haber mayor cosa, y de la inversión nacional. La inversión nacional, una parte está vinculada al sector exportador, donde está aumentando el desempleo, y el otro sector no es exportador, vende para acá. Pero más allá de un supermercado que abre calleja, en estos días abrió uno, creo que en San Miguel, aquí nosotros no vemos los empresarios abriendo empresas. ¿Y para ujú. vender para quién? No se ve. Porque uno lo nota en un país, incluso más allá de las estadísticas, una gente en un país se da cuenta cuando hay construcciones nuevas de empresas, están surgiendo negocios nuevos. Aquí no se ve nada de eso. Ahora, eh, te quiero completar esto con el dato siguiente. Hasta marzo, la industria va con una caída de 5%. El sector agropecuario de uno y el sector construcción estancado. Y el sector comercial. Cuando tú sumes esos cuatro sectores, Ujú. estás hablando de ya cerca del 40% de la economía, de los sectores económicos eh, del país, un poquito menos. Sí. No se ve dinamismo, de manera que yo siento que este va a ser un año mediocre, por más que intente maquillar cifras. Como dijo el mismo economista que fue presidente del Banco Central, que da muchas declaraciones en favor del gobierno, Acevedo. Entonces, donde no crece la economía es porque no crece mucho la inversión privada, creo. Entonces, tenemos problemas de desempleo, problemas de todo caro y los salarios, que sería la variable que falta. Bueno, no hay señales de nada. Hay una propuesta del CDC de un aumento del salario mínimo de 25%. Una propuesta que ha estado siendo defendida por sindicatos y organizaciones populares. Está muy bien, 25% beneficiaría a más de 700.000 personas, porque beneficia también a los empleados públicos, porque el aguinaldo se calcula en base al salario mínimo, eh, pero directamente a la gente asalariada del sector privado, eh, salvo el sector de construcción, ¿verdad? Porque eso se fija por contrato colectivo. Tendría un impacto de 678 millones de dólares en salario y el aguinaldo para los empleados públicos 82 millones. Yo creo que a Bukele le preocupa. Bien, crece la demanda interna y eso estimula el PIB, que aumentaría 2%. Ese es el cálculo que hizo el CDC. Los costos solo suben 1,1% del PIB porque el salario es un componente bajo del costo de una empresa. En un supermercado, el costo es la mercancía, la energía y el transporte, no la mano de obra. Es toda esa Ujú, mercancía que tú ves ahí que compró el súper. Y si vas a una industria, la materia prima y la maquinaria y la energía y el transporte. La mano de obra es un 20%, en la banca es un 15%. De manera que no tiene mucho impacto en los costos. Y saldrían de la pobreza más de 600.000 personas, porque la pobreza se mide a partir del salario y el costo de la vida. El costo de los alimentos y el costo de la vida. El salario no, los ingresos. Pues incluye también remesa y pensión, otra fuente. Pero el salario es la ujú. principal fuente de ingresos del país. Y se Supera los ve 9.000 millones de dólares. eh, en este ciclo, digamos, de aquí a diciembre, por ejemplo, o de cara al 2025, deberían empezarse a discutir y deberían de tomarse en cuenta en esta operación que se está llevando a cabo, Bukele le ha llamado milagro económico. Estas son demandas del movimiento popular y de la gente, de 5 millones de personas. Quieren que su nivel de vida mejore, ¿verdad? Incluyendo sectores medios. En el tema salarial, mucha gente, ¿verdad? La gente que trabaja en el sector privado. Las medidas relacionadas con el agro son más de 400.000 agricultores. Eh, bueno, en fin, y toda la gente necesita que se pare el aumento de los alimentos. Y no solo que se pare, Sí. sino que puedan bajar y que le mejoren sus ingresos. Sus ingresos tienen varias fuentes.
Uno es el salario, bueno, no todo el mundo recibe el salario, pero hay una franja grande. Pensión, imagínate, son 112.000 veteranos de guerra y su familia que reciben $100 y siguen en Ujú, $100, siguen en $100 y todo está más caro. O sea, no, lo que compraban con $100, si, imagínate que un whisky, voy a poner otro ejemplo, a mí me daban 3 whisky por $1. En estos días compré uno en 1.25 en la ujú, tienda de por aquí. Es terrible. ¿Y qué puede hacer una gente con $100? Entonces, compra el 30% de lo que compraba o el 40%. La gente que trabaja en los micronegocios, en los micro, la micro y pequeña empresa, necesita que el pueblo tenga más capacidad de consumo y le compre más. Cuando los salarios suben, la gente se vuelca a comprar en los micronegocios, en los mercados populares, en las tiendas. Una persona ujú, que trabaja en un supermercado de un millonario, cuando le aumentan el salario, no compra en ese súper, ni va a comprar en almacenes de un millonario, donde compran los sectores medios y ricos. El que trabaja, digamos, en almacenes Simán, si le suben el salario, no compra en Simán, se va a comprar a otro lado. Entonces, es un mecanismo de redistribución del ingreso. Lo pagan los grandes, los medianos formales, pero se vuelca a los micro, pequeños y a los medianos. Está demostrado que no afecta a los microempresarios. Pero además, quería decirte que la propuesta del CDC plantea medidas de apoyo al sector agropecuario y a la micro y pequeña empresa. Una cantidad enorme de medidas al gobierno para que no sean afectados, incluyendo la participación en las compras públicas, eh, crédito, financiamiento blando a la microempresa, al sector agropecuario. Pero acuérdate que el banco hipotecario no está en esta lógica, sino en prestarle a diputados, ¿verdad? De nuevas ideas. Creo que por ahí fue que movió recursos para que sí, agarren crédito y compren vivienda de lujo y carros de lujo. Bueno, pongamos los recursos del banco hipotecario para los micronegocios, para los pequeños negocios, incluso para el agro le puede prestar. No es solo el BFA. Hay medidas de apoyo al agro que se proponen. Duplicar los paquetes a propósito. Ese paquete que ahora se entrega con una tarjeta vale $75 y valía 120. Y lo tengo ujú. verificado por agricultores de Confras. No es un invento mío, sino verificado por campesinos y campesinas. Ahí hay un golpe. Es- Está Eh, tan complicado, César, por ajá, ejemplo, que hemos estado recibiendo información de unos agroservicios en Usulután, ya no le están entregando el paquete a la gente porque aparentemente el gobierno no está cancelando lo que está consumiendo con esa tarjeta. O sea, así está la cosa. correcto, correcto. Y los costos están altos en el sector agropecuario. Han estado pidiendo subsidio, el gobierno no lo da. Ujú, Bien, entonces, ¿cuáles son las prioridades? No es el agro, donde hay más de 400.000. No es la microempresa donde trabaja 1.000.000, 63% mujeres. No es la gente que vende en la calle, que son más de 800.000, 53% mujeres. Los que venden en la calle lo están desalojando. Hay del centro, de Santa Tecla, en varias ciudades. Para eso es lo que hay es desalojo. No es la gente que trabaja en el sector privado. El gobierno no está hablando del aumento del salario mínimo. Y tenemos entendido que incluso la representación sindical venció su periodo. O sea que no está funcionando prácticamente el consejo. El gobierno no está pensando en las empleadas domésticas, que son 115.000. No hay ninguna posibilidad. En una casa de capas media, a una empleada doméstica le podrían decir, bueno, le vamos a dar $5 más, $10 más o $20 más al mes, pero hay que mejorar el nivel de vida también de la capa media. O la capa media puede tomar la decisión, porque ahí es donde trabaja, pueden tomarla. Pero yo creo que la decisión es al revés, la que se está tomando. Decirle no venga ujú, 5 días a la semana, sino 3. Y esas 115.000 mujeres, ¿qué hacen? ¿Qué hay para ellas? Tienen que comprar comida. sí, La gente pensionada, yo te mencionaba los 112.000, pero hay veteranos, pero hay 21.000 de FOPROLI. FOPROLI ya lo liquidaron, lo metieron creo que lo fundieron con el Instituto de Veteranos y no hay ujú, nada para los lisiados. Pero además hay personas jubiladas de las AFP con pensiones de miseria. Son 100, más de 100, son como 115.000, creo.
los jubilados de las AFP, la mayoría son pensiones de miseria. Y hay pensionados también del sistema público con pensiones muy bajas, de $300, de 300 y pico de dólares, la mayoría de gente. Y eso está consumido por el alza de precios. De ujú, manera que aquí tenemos cuatro demandas, como tú señalabas: salario, mejorar, frenar el costo de la vida o que baje, generar empleo y mejorar la pensión. Y el salario y el gobierno no anda tomando medidas relacionadas con ninguna de las cuatro para mejorar eso, para mejorar el salario, para bajar el costo de la vida, para mejorar el empleo y para aumentar la pensión. Pero sí está tomando medidas para afectar esta variable. En el caso ujú, del salario, en el caso del empleo, lo despido en el sector público ujú. y no le importa lo que está pasando en el sector privado, donde se está perdiendo empleo. En el caso de las pensiones, lo que está agarrando el dinero y no está pagando. Ni el 23, ni el 24, ni el 25, ni en el 26. Va a pagar en el 27, según dice. Pueden decidir no seguir Y, pagando. y, Ajá. y la última reforma, a quien le da mayores beneficios es a la AFP, Las quien ganancias ha pasaron incrementado la ganancia. de 17 a 32 millones, casi nada, 100% en un año, Ujú. porque le aumentaron la comisión y hubo más cotización. Eh, por el lado del costo de la vida, yo no conozco ninguna medida. Necesitaría, no sé, yo creo que si me pongo a analizar esto horas y horas, no doy con una medida relacionada con el costo de la vida. ¿Qué medida hay? ¿Hay subsidio a la producción de alimentos? No, lo que están es recortando los paquetes. Hay medidas de control de precios. Hay medidas de fiscalización de los negocios que pueden estar subiendo los precios más de la cuenta. La Defensoría del Consumidor no hace nada. Eh, Están aumentando el subsidio al gas y a la energía. No, lo que yo veo es que lo bajaron. Esa es la información Ujú. pública. Están aumentando el subsidio al transporte. No, lo que sabemos que no lo entregaron, que no lo están entregando. No sé cómo se están haciendo las unidades de transporte, pero la tarifa ha subido. La gente lo sabe, que el que se mueve en pasaje interurbano está aumentando y de el que va de Soyapango a Popa, el que va de Soyapango a San Vicente, está aumentando. Todo eso ha aumentado. El costo de la vida incluye también mejorar la salud. Bueno, ya Sí. vimos que es lo que hay. Todo está empeorando. Incluye mejorar los servicios de educación. Ya vemos cómo están las escuelas llenas de agua y cómo vienen los despidos y el congelamiento salarial de los docentes. Incluye, bueno, también incluye el vestuario. No sé cómo está ese rubro, si se está encareciendo la ropa. La vivienda, una vivienda más digna, y la vivienda digna no, no aumentan. Hay una información que sacó, no recuerdo qué institución, donde dice que para comprar una vivienda en este país se necesita un salario de $3,000 para arriba. De manera que los proyectos habitacionales que se están haciendo no tienen nada que ver con el 90% de la población. El noventa por Ujú. ciento de la población no recibe $3,000 Sí. de salario. Eso es el último decil. Entonces, eh, realmente lo que sí podemos decir es que Bukele está cumpliendo su promesa. Sí está la medicina amarga, muy amarga. Es una mala promesa, ¿verdad? No nos agrada esa promesa, pero Ujú. la está cumpliendo. Por lo menos hay que reconocerle que está cumpliendo la promesa. Si algo hay que reconocerle. Ujú. Habría que ver aquí, César, digamos, cierra el primer mes. eh, Se dijo que el tema económico iba a ser el centro, pero estos son los cuatro temas que más demandan la gente y por lo que tú nos has dicho, no se ha hecho en esa dirección absolutamente nada. No hay una sola medida. Y las decisiones que se han tomado son en contrario a estas peticiones que ha puesto la gente. Eh, Tampoco se han nombrado funcionarios del gabinete, ministros, nada que tenga que ver con la agenda económica, es decir, BCR, economía, agricultura. De hecho, agricultura está sin funcionarios. Entonces,
cómo este segundo capítulo que te estoy planteando, es decir, no hay cambios ahí tampoco, pues. De hecho, el único cambio que se ha hecho, si se pudiera decir, en materia de la agenda económica, fue el diputado que se nombró en Proesa o ex Proesa, ahora tiene otro nombre. Es lo único en materia económica. ¿Cómo ves este segundo componente? Es decir, ¿quiénes son los que van a asumir esta agenda? ¿Ves alguna señal en eso también? No, no hay ninguna. Mira, este gobierno no, el primero de Bukele, no tuvo programa, plan económico. Bien, ahora surgió este de facto. No conocemos un plan. Yo no lo conozco. Y no conozco ningún anuncio de plan en un mes. La Constitución exige un plan. Bueno, este gobierno es inconstitucional, pero Uh -huh, él dice que no. Entonces, la Constitución exige un plan quinquenal. No hay plan, no hay ninguna señal, ni siquiera promesa de plan. Eso no existe. Eh, en agricultura, ya tú dijiste, no hay nadie. Eh, no sé si pasará algo ahí porque el que estaba no tenía nada que ver con el tema. Ahí siempre ha habido un vacío. Eh, no vemos a nadie con ninguna señal en el Ministerio de Economía. Si agarramos el gabinete económico, uh el -huh, Ministerio de Economía, ¿qué está haciendo? Tiene que ver con el comercio. ¿Qué está haciendo para ayudar a los exportadores? Están cayendo las exportaciones. El año pasado cayeron 9%. Este año hasta mayo, 5,3, 5,7, no, 5,3%. 125 millones de dólares menos. Yo no veo señales del Ministerio de Economía frente a este problema. El Ministerio de Economía tiene que ver con los precios internos. O sea, tiene que ver con el comercio exterior y con el comercio interno. ¿Y qué hace sobre el comercio interno? Bueno, todo está subiendo de precio. Y nosotros no vemos al Ministerio de Economía actuando ni a la Defensoría del Consumidor. Nosotros vemos actuando al CDC, que uh está dando -huh, información. Y el Ministerio de Agricultura reportó datos de aumento de precio. Por lo menos eso dijo, sí han subido en la tiendona. Eh, Aquí está dando más información de lo que está sucediendo. La prensa alternativa, por ejemplo, la prensa gráfica sacó un tremendo reportaje sobre el tema de los precios. Un periódico no te lo da el gobierno. uh -huh. Ni siquiera te lo da tampoco el gobierno, el ministerio relacionado o la oficina con los micronegocios. Nada. Eh, el Ministerio de Economía tiene que ver con los subsidios. Ajá. ¿Cuál es el plan? Bueno, lo que hay es una medida de recorte del subsidio al gas. Bueno, pero eso no es un plan. Es una medida que golpea a los sectores populares severamente. ¿Qué piensa hacer ese ministerio con estos tres temas? Uh Subsidio, -huh. precios internos, comercio exterior, que es un paquete grande el comercio exterior. La transformación productiva. Aquí se inició un esfuerzo de transformación productiva. Pero aquí lo que estamos viendo es que la industria que aportaba el 16% del PIB y aporta el 15%. Y el agro que aportaba el 5,1 y aporta el 4,4. Estoy dando datos de 2019-2023. Está retrocediendo el aparato productivo en su peso en el Producto Interno Bruto. Es que todo es al revés. Agarremos el Sí, es Banco que Central. El Banco uh Central, -huh, bueno, a ese es lo que te toca es hablar de las estadísticas. Tienen un tipo que dice que la economía va a crecer 4%. Bueno, el ministro de Hacienda dijo que iba a crecer 6,5. Eh, y está proporcionando las estadísticas. Digamos que ese banco cumple con su promesa, con su tarea de darnos los datos. Ok, tenemos la información estadística, pero no tiene otra función, tomar medidas. En la reserva de liquidez que había bajado, no sube. O sea, le liberaron fondos a los bancos que controla el Banco Central para que los bancos le prestaran al gobierno. El Fondo Monetario le dijo, tengan cuidado, porque van a descapitalizar, van a reducir mucho las reservas y si hay problemas en la banca, no hay para pagarle a la gente. uh -huh. Bueno, eso sigue igual. ¿Qué están haciendo con la gente estafada con la cooperativa? Nada. ¿Qué otro ministerio, qué otro gabinete del gabinete económico hay? El Ministerio de Turismo. No hay, ahí está turismo y Bueno, con AMIPE. con AMIPE, con la microempresa, esto es una calamidad. En eso hubo un montón de avance aquí.
Aquí se hizo hasta una encuesta que no se había hecho antes y se tomaron un montón de ujú, medidas. Creó un fondo de garantía cuando estaba Ileana Roger. Ahí hubo un avance en Conamipe en materia de crédito, incluso de transformación productiva, incluso en microempresas vendiéndole a los centros penales y conectada con Ciudad Mujer. Nada de eso existe. Ciudad Mujer no la han quitado de casualidad. Y en los centros penales la comida la lleva la gente y se ujú, la compran y la que dé el gobierno, que no es toda, eh, se la compran a lo que ya sabemos, no es a los micros. Y la gente está llevando la comida para los presos. Como con AMIPE es un desastre. Aquí ya nadie habla ni de eso. sí, Y turismo es decir que está incrementando. Yo acabo de venir del exterior. Veníamos en un avión, como 60 personas, como 50 se fueron a agarrar otro vuelo. Y acaba de salir una información de Avianca de que la gente que viene de África y de Asia a El Salvador, no dice Centroamérica, El Salvador, le van a exigir que paguen los pasajes con tarjeta de crédito. ¿Por qué? Dicen ellos. Bueno, porque está viniendo un montón de gente que se va a España, logra meterse ahí, no sabemos cómo sobreviven ahí, agarran un avión y vienen para acá y no son gente con buenos recursos. Eso está diciendo Avianca. Puede ser discriminatoria la medida, pero la estoy ujú, mencionando, es discriminatoria, racista, pero la estoy mencionando por la visión económica, el tema económico. Entonces esa gente no tiene buenas condiciones de higiene, de salud, eh, y llega a El Salvador y se va a Nicaragua. Y luego de ahí siguen y siguen para otro lado y van para Estados Unidos. Y eso ujú, lo están registrando como turismo, que por el ujú, aeropuerto pasaron tanta gente. Entonces, ahora Bianca cree que cobrándole con tarjeta de crédito, como no van a poder pagar, se va a disminuir el ujú. flujo. Se va a disminuir el flujo. Entonces, ahora el gobierno de aquí va a tener que decir, bueno, está pasando menos gente por el aeropuerto. No, Yo, no se ven entonces señales, César, en esa dirección. Ahora, cuando, cuando tú ves de alguna manera, y aquí voy al tercer componente en esta línea, el tema de la desinformación, del bloqueo de la información y de la manipulación de los datos. En realidad, de repente tú empiezas a ver que hay una proyección de crecimiento, que el país va a crecer más que el año pasado, que hay un registro de que está viniendo más inversión. Lo ves en los funcionarios, pues, y no te dicen exactamente de dónde se manejan esos datos, pero hay una cantidad de cifras y de datos, como has mencionado tú, en materia de turismo, por ejemplo, que dicen que el país es el tercero en Latinoamérica con el mayor nivel de turismo en materia de Producto Interno Bruto, y te hablan de que el crecimiento o la proyección de crecimiento hoy va a ser superior a la del año pasado. Entonces, en materia de las cifras, ¿qué tan creíble es lo que se maneja desde el gobierno y desde la información que brinda, digamos, al país? las comparaciones con otros países en materia de turismo no tienen ningún sentido. Todo el mundo sabe que hay más turismo en Guatemala, en Costa Rica, en Honduras, que en El Salvador. Mm, En México recibe 80 millones de turistas, 70 en un año. República Dominicana recibe 10, un turista por habitante. No, no hay forma de estar haciendo comparaciones porque esos son proyectos que tienen 30 años, ah, 20, 25 años para que eso despegara. ujú, Entonces, ¿cómo es que Bukele, que arrancó en el 19, en el 20 fue un año de COVID, 21 de recuperación, ahora resulta que 22 y 23 el turismo no comparamos con quién te va a comparar en 2 años? Y lo otro, si ese turismo está generando más demanda, pero lo que vemos es que el agro está cayendo. Si genera más demanda de alimentos, ¿qué está pasando con el agro? Está cayendo. ¿Qué está pasando con la industria? Perdiendo terreno en la estructura productiva. Es contraproducente. Yo creo que aquí incluso se están maquillando cifras sobre ujú, ese rubro, sobre ese rubro. ujú, El turismo aparece como exportación de servicios. ujú. Yo no sé si está metiendo otras cosas ahí Vamos a ver, en exportación de servicios. Yo creo que para cerrar no sí, tiene la dimensión que le quieren estar dando, aunque puede estar creciendo, sobre todo de salvadoreños y salvadoreñas que están viniendo a ver al país, atraído por que Bukele, todo lo que ha hecho Bukele, lo que le dicen, ver si es verdad que la seguridad, que el país está cambiando, puede haber un flujo, pero eso no es un factor de desarrollo.
del país y de ujú, crecimiento importante. ujú. Vamos a ver, para cerrar entonces, eh, si no hay señales, digamos, en este primer mes, César, ¿qué deberíamos esperar para que en el plazo, digamos, de aquí a diciembre, qué señales deberíamos de ver de aquí a diciembre para que la gente perciba que este gobierno, que se ha autodenominado el gobierno que está a la par del pueblo, porque eso lo dicen todo el tiempo, ¿ya? Eh, atienda a estos cuatro temas de los que hemos hablado. ¿Qué señales deberíamos de ver en el cortísimo plazo o en el mediano plazo si es que el tema económico está en el centro? Bueno, vamos a ver, de pensiones, nada. No le van a subir la pensión a nadie. Ya la reforma de pensión pasó, ya se hizo lo que se hizo y lo que están es agarrando dinero. No va a haber ningún aumento de pensión. Segundo, salario mínimo. No creo que el gobierno vaya a subirlo. Ahora, depende de la lucha popular. Esa demanda se va a poner en el centro del debate pronto. El movimiento popular la va a levantar, va a coger fuerza. Pero yo creo que el gobierno no tiene esa lógica, porque va a Uh-huh, recibir presión del sector empresarial. Y ellos uh-huh, están gobernando para la oligarquía y para el sí, sector de ellos, que son empresarios. Eh, Costo de la vida. Bueno, ya vimos lo que hay. Todo se está poniendo caro. Y la impresión que yo tengo es que eso no tiene salida, porque el gobierno lo que está es recortándole al agro, uh-huh, recortándole a la salud, que tiene que ver con costo de la vida, no es solo comida, es servicio, recortando la educación. Entonces el uh-huh, costo de la vida en el componente de alimentos va a seguir grave con este encarecimiento. Y en el componente de servicio y vivienda va a seguir mal o va a empeorar. Además, se va a comenzar a sentir lo del subsidio al gas. Ya la gente lo uh-huh. está diciendo, pero se va a comenzar. Ya un año entero con $8 que tú no pagabas y ahora tienes que Sí, te se quitan 8, siente. se va a sentir. Eh, Sí. si quitan el subsidio a la energía, no que lo quiten, que lo recorten, también se va a sentir y eso es muy probable, porque el gobierno está tomando la medida que le recomendó el fondo, sin llegar a Uh-huh, acuerdo, que es uh-huh, recortar el gasto público uh-huh. y aumentar el IVA. Me han dicho Y algunos economistas que sí, tienen información que el gobierno no está por subir el IVA, que le tiene miedo a subir al IVA. Bueno, si no sube el IVA, tiene que recortar enormemente los gastos, que es lo que está haciendo. Este recorte son 295 millones de dólares, el que yo te dije de ANDA, de salud, ya 295. Está cerrando la Casa de la Cultura, está cerrando el Ministerio de Cultura, no sé si el ministerio completo está despidiendo gente, ya uh-huh, cerró el Coro Nacional, ¿no? Y vienen más despidos. De acuerdo a lo que tenemos, vienen despidos en educación y podría haber uh-huh. despido en salud. Yo lo que espero es que Vamos a ver, todo empeore, todo va a seguir empeorando en lo que queda de vamos a año. ver, César. Sí, Esto último que tú has tocado y un poco para ir haciendo la reflexión de cierre, podríamos decir que en realidad Nayib Bukele está aplicando la receta del Fondo Monetario o en realidad está actuando bajo una lógica distinta, tratando de crear un mecanismo distinto. O lo que estamos viendo, aunque lo maneje de manera silenciosa, diluida, para que no se sienta el impacto, es la aplicación de la receta del Fondo Monetario. vamos a ver. El Fondo Monetario le dijo, haga un ajuste de 3% del PIB. Es decir, consiga dinero y recorte gasto. Y que eso dé más o menos 1.300 millones de dólares en 3 años. Si tú lo divides en 1.300 millones en 3 años, te da 430 millones por año, 440 millones por año. Esa es la recomendación. Y de manera explícita, suba el IVA, 3 puntos, uno por año, recorte el subsidio al gas, congele las plazas públicas y las compras públicas y ponga el impuesto al patrimonio, que es muy bueno. Esa parte está Uh-huh, bien. ¿Qué está haciendo de lo que dice el fondo? ¿O qué no está haciendo? No pone el impuesto al patrimonio, no ha aumentado el IVA. Ok, hasta ahí no. Pero sí está recortando el subsidio y está haciendo cosas que ni el fondo le propuso, porque despedir empleados públicos
no está en la propuesta. Lo que está en la propuesta es frenar ya el empleo público con el Alas Plaza. Mm, Reducir la compra pública tampoco se lo propuso, sino que la congele, pero la va a reducir, porque si le quita 125 millones al Ministerio de Salud, va a comprar menos. Si le quita dinero al Ministerio de Educación, compra menos. El Ministerio de Cultura compra menos. Todos los a ministerios la van a comprar UES. menos. A la UES, ¿qué puede hacer la UES? Imagínate, con esa deuda. Entonces, está haciendo un programa más severo, porque al no tocar el tema de ingresos, tiene que recortar el gasto de manera más violenta. Y creo que eso es lo que Ujú. está haciendo, recortando el gasto Tendría que de manera recortar, más violenta. tendría que recortar, por si te entendí bien, 430, 440 millones por año. Se aplica el 3% del PIB Ujú. y no aumenta ingresos. Si solo es reducción de gasto, pero puede combinar. Si le sube un punto al IVA, digamos, consigue 200 millones y recorta gasto en 220, ahí ya está. Pero no vemos que actúe por el lado de los ingresos, ¿verdad? Porque no está tocando tributo. Entonces parece que se va a ir de solo por el gasto, por lo menos es lo que estamos viendo. Tiene que Sí. ser un recorte de 440 si quiere cumplir con esa promesa. Y en Con esa relación, promesa César, no, perdón, con lo que le propuso el fondo, sin llegar a ajá, acuerdos. Sí, ajá. Y en relación, César, a cómo se han manejado los últimos presupuestos, por ejemplo, el último año, los dos últimos años, eh, ¿cuánto en realidad es lo que terminó recortando, digamos? Porque en este sentido, ahora se recortan 290 millones, digamos. En los anteriores presupuestos hubo recortes de ese tamaño, o al final la ejecución cerró con ejecuciones inferiores, casi rondando los 400 millones. sí, el año pasado no ejecutaron más de 600 millones, como 650 de lo aprobado, pero ahí hicieron lo siguiente. A las AFP tenían que pagarle 570 millones, no le pagaron ni un Ujú. centavo. Estaba aprobado en el presupuesto, se aprobó en el 22, entró en vigencia en el 23 y vino la reforma y no hay pago. Ahí se ahorraron 570. Ajá. Ok, luego le recortaron educación más de 100, más de 200, porque ejecutaron el 80, salud como 170. En fin, le recortaron a todos esos ministerios como otros 400, incluyendo la DO. Pero Sí. hicieron unos gastos que no estaban previstos. Lo de los Juegos Centroamericanos, lo de el Miss Universo, y también se sobregiraron en la Cancillería. Entonces, al Y final, propaganda. y propaganda, entonces al final me ahorro por aquí 570, recorto aquí, 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 pero como hice otros nuevos, Ujú, el total no ejecutado fue como de 600 y pico de millones. Ellos aprobaron un presupuesto que no fue ejecutado en esa cantidad de dinero, ujú, pero recortaron donde no nos agrada e hicieron gastos nuevos que no nos agradan, porque ¿para qué ujú. sirve Miss Universo? Bueno, no sé, a mí Sí, eso no me claro, sirve, a mí eso no me sirve de claro. nada. Eh, Mm, no sé si a está alguien claro. eso le ayude en mejorar sus No, condiciones de vida, no sé. sí, para hacer campaña sirvió, para hacer propaganda y campaña política del gobierno Así oficialista. es, así Bueno, es. César, en realidad, en general, digamos, la gente tiene qué opciones. Esperar que el gobierno eh, les abra la puerta y los escuche, o salir y empezar a exigir y demandar estos temas. Esto último Porque, que tú dices, sí, la gente tiene que organizarse, la que no está organizada, y la que está organizada, fortalecer su nivel de organización, las organizaciones, y reclamar. Hay que convertir en una demanda el aumento del salario mínimo. En septiembre se cumplen 3 años del último aumento. Por ley toca una revisión. Esa es una demanda que debe mover a mucha gente. Eh, También hay que demandar el control de los precios, que se actúe por el lado del aumento de los precios, que se tomen medidas. El sector agropecuario debe marchar, debe lanzarse a la calle para que le den el subsidio de $300 que están pidiendo para una manzana de maíz y frijol, que está carísimo el costo. Ha crecido en más de $300 para que le amplíen los paquetes
para que tomen medidas de apoyo a ese sector. Deberían marchar los microempresarios también para medidas de apoyo, por el lado de las compras públicas, de crédito, etcétera. Los lisiados de guerra tienen demanda, el costo de la vida los golpea. Los veteranos de guerra, esto es tremendo. Le quitaron más de 40 millones al instituto. Le meten preso a dirigentes sociales que tienen que ver con ellos, con este movimiento. Excombatientes del FMLN, de la Fuerza Armada, están presos. Están presos. ¿Qué iban a tumbar? Iban a poner explosivos y a tumbar un gobierno aquí. Ya se sabe. Pero además, la pensión que Bukele le prometió llevársela a 300 sigue en 100, heredada del gobierno del frente. Solo ahí tiene más de 100.000 personas que deberían estar en la calle. La víctima del régimen de excepción, eso va a seguir actuando, porque Los informales, los vendedores informales. los vendedores informales. Imagínate la cantidad de gente que han sacado. El problema de ese sector es que no está organizado, pero se puede meter en las marchas que vienen, en las manifestaciones. Aquí va a haber más, aquí tenemos que salir a marchar el 15 de septiembre. En octubre, a fin de año, hay que hacer una marcha contra el gobierno. Yo estoy hablando de acciones pacíficas, de protesta, y es legítimo y tenemos derecho, porque ha empeorado todo. Los sectores medios deben salir a reclamar también. Entonces, aquí lo que se necesita es eso, más organización y más reclamo, más reclamo. Una forma de reclamo es una marcha, una forma de reclamo es una concentración. Puede hacerse una concentración frente al Consejo del Salario Mínimo. Hay una concentración de 10.000, pongamos 2.000 Causas, sindicalistas, a generar una presión al motivos Ministerio del hay, Trabajo y al eso. Consejo. Motivos hay en, bueno, hasta los mismos afectados de COSAVI dicen que han estado ya valorando ir a hacer una protesta enfrente de la superintendencia o enfrente de la casa presidencial, porque si te das cuenta, la información que tienen es que no lo reciben ni la superintendencia, ni la fiscalía, ni en nadie. Y no saben ellos cuándo les van a entregar el dinero que es de ellos, pues. Entonces, motivos hay, sectores hay, los maestros que de pronto van a sentir en realidad esa medicina amarga por los despidos que en teoría se ven a partir de los recortes en los presupuestos, el tema de salud en general. Vamos a ver si esta condición económica que todos los días se está hablando ahora de esto en realidad, hace que la gente se levante, hace que la gente se mueva y hace que la gente en realidad demande lo que es justo, o sea, es justo, ¿ya? Exigir a un gobierno que sea más transparente, que atienda las demandas, que verifique o por lo menos esté supervisando por qué los precios de los productos suben tanto. Las cosas como estas que hasta hoy la gente en realidad sigue guardando silencio y lo más sospechoso, César, es que lleva después de la juramentación de Bukele el 1 de junio, francamente es el salvadoreño más desaparecido en el último mes. Nadie sabe qué se hizo en una condición de alerta roja por las lluvias, inundaciones por todos lados, una alerta por epidemia del dengue, y no hay Bukele, a saber dónde anda. Bueno, esa es la realidad, de acuerdo con lo que tú dices, ¿verdad? Increíble, sobra de qué quejarse en el país. Lo que hay así aquí es es. pocas instituciones donde quejarse, porque todo está controlado, pero Todo. sí para presionar, ¿verdad? Bueno, César, te agradezco en realidad el tiempo, un poco la reflexión, toda la lectura que hemos hecho de los temas. Vamos a quedar pendientes para más adelante seguir evaluando, porque este tema económico hay que llevarlo cortito, como dicen, cortito, no hay que darle ni nada de espacio. Sí, no podemos descuidarnos con la medicina, ¿verdad? Que Cabal, cabal. peligroso. César, abrazo entonces, César. Un abrazo para ti y saludo a la audiencia. Excelente. Gentes, nos quedamos hasta acá. Hemos tratado de hacer una revisión de los principales temas que le aprietan a la gente.
Vamos a seguir encima de esos temas con la mirada ahí, teniéndolo en la mira. Y a los funcionarios que deberían de ser los primeros en tratar de orientar, darle respuesta, explicaciones, que en este momento están desaparecidos. No hay Ministerio de Economía, no hay Ministerio de Agricultura, no hay instituciones que estén en realidad encima de los temas y verificando, tratando de darle apoyo a la gente. Simple y sencillamente este gobierno está desaparecido. Y los diputados en un multiverso aprobando un proyecto para energía nuclear. Ahí le van a llevar quizás a la gente, en vez de la comidita, de las papas, del tomate, de la cebolla, energía nuclear a su casa. Algo así va a ser la cosa. Gentes, nos quedamos hasta acá. Vamos a compartir con ustedes pequeñas cápsulas de esta charla para que también nos compartan su reacción, comentarios, sugerencias y también preocupaciones. Seamos parte de este ejercicio de la denuncia. Informemos al país las cosas que vemos y lo que está sucediendo, para que no en realidad caigamos en esta estrategia y en esta operación de desinformación en la que nos tiene sometido el gobierno. Abrazos y nos vemos hasta la próxima.